Iniciamos ya con la grabación de la clase. Voy a comenzar a compartir pantalla para continuar con nuestra presentación. ¿Sale? Estuvimos viendo. A ver, vamos a ver. Sí, ahí está. Bueno, ayer terminamos la clase con esta diapositiva, ¿verdad? Con el diablito y el ángel. Refiéranme si se está visualizando en su pantalla la información de la presentación. Sí, sabemos. Sí, maestro. Muchas gracias, chicas. Entonces, igual ya saben, bueno, esta diapositiva el día de ayer sí se compartió. A partir de las siguientes diapositivas, bueno, si alguien puede hacer el favor de apoyar en compartir, estaría excelente, ¿sale? Entonces, antes de comenzar con la diapositiva del día de hoy, chicos y chicas, en relación a la clase del día de ayer, ¿alguna duda, pregunta, cuestionamiento, etcétera? Ninguna, maestro. Ok, bueno, entonces vamos a seguir avanzando, que es relacionado con lo que venimos platicando el día de ayer, ¿sí? Cuando hablamos de del ello, el yo y el superyo, ¿no? Y aquí dice, cuando hablamos de una adaptación sana, ¿sí? Todos nos adaptamos, chicos y chicas, ¿sí? Todos en mayor o menor medida nos adaptamos a las circunstancias, a las posibilidades de nuestro entorno, a las posibilidades en cuanto a los recursos que cada uno de nosotros tenemos, ¿sí? Nos adaptamos con nuestros miedos, con nuestras neurosis, con nuestras inseguridades, con nuestras seguridades, con nuestras virtudes, con nuestros defectos. Todos en mayor o menor medida nos adaptamos al medio ambiente en el que nos encontramos, ¿sí? Sin embargo, podemos hablar de adaptaciones que generan bienestar, ¿sí? Hacia el desarrollo de un individuo, o podemos hablar de adaptaciones que, aunque logras adaptarte, pues la consecuencia o el resultado tiene que ver con un malestar, ¿no? Y entonces aquí se habla de que en la personalidad de un adulto bien adaptado, el yo es el ejecutor primario que controla y gobierna tanto al ello como al superyo, mediando entre sus demandas y el mundo exterior. Y aquí les pongo la analogía de Platón, ¿sí? Y esta imagen de la analogía de Platón, no sé si alguien sepa sobre la analogía de Platón, chicos y chicas, porque esta analogía de Platón, ¿sí? De este griego súper importante y súper famoso de la antigua Grecia, va a reflexionar sobre esta analogía que posteriormente Freud va a utilizar en su teoría para reflexionar también sobre el análisis, ¿sí? Sobre la estructura de la personalidad en relación al yo, al ello y al superyo. ¿Alguien sabe algo sobre la analogía de Platón, chicos y chicas? No realmente, maestro. Igual y revisando los apuntes que tenemos anteriormente de la materia del profe Iván, quizás sí ya podemos hilar, pero por el momento no. Del profesor más bien Martín, ¿no? Martín fue el que les dio fundamentos filosóficos. Pero también tuvimos una materia, se llamaba, bueno, era historia de la psicología, y ahí vimos un poquito de lo que viene siendo Platón y Aristóteles y todas esas cosas. Entonces igual ir volviendo a repasar, sí nos acordamos, pero ahorita no. Ok, bueno, la analogía del Platón tiene que ver con Habla esta un poco cuestión. del mundo insensible, ¿no, maestro? Y del mundo intangible, creo, algo así, un poquito. Sí, es un poco, sí tiene que ver con el mundo inteligible y con el mundo sensible, ¿sí? Pero tiene que ver más con estas dos fuerzas, ¿sí? En el ser humano, en relación a tus deseos más carnales o en relación a el mundo ideal, ¿sale? Retomando desde la teoría del psicoanálisis, se utiliza la analogía de Platón
donde tenemos a un personaje, ¿sí? A este caballero que está tirando a estos dos caballos, ¿sí? Que está jalando estos dos caballos. Hablando de la analogía de Platón, o de la metáfora de este griego, uno de los caballos gira, bueno, tira hacia el cielo, ¿sí? Cuando tira hacia el cielo, vamos a hablar de que el cielo tiene que ver con el mundo ideal, ¿sí? Tiene que ver con la razón, con el deber ser, con la moral, etcétera, ¿sí? Por eso es que tira hacia el cielo. Y tenemos al otro caballo que tira hacia el suelo, ¿sí? Que tira hacia abajo, ¿sí? O sea, que es en el mundo terrenal donde se encuentran las pasiones, donde se encuentra el deseo, donde se encuentra el mundo carnal, ¿sí? La necesidad o el saber de aquello que deseo, ¿no? Entonces, al hablar de la analogía de Platón, vamos a hablar de si en esta imagen nosotros pudiéramos representar al ello, al yo y al superyo, podríamos hablar de que el yo, ¿sí? El yo es este personaje, ¿sí? Que está tirando de los dos caballos, y el ello es el caballo que tira hacia el mundo terrenal, y el super yo es el caballo que tira hacia el cielo, ¿sí? Hacia el ideal. Sí, sí tiene que ver, compañera, en la analogía del Platón con el mundo de las ideas. Sin embargo, en el análisis de lo que va a ser el psicoanálisis, Freud va a utilizar la analogía de Platón para referirse, ¿sí?, a la interacción que acontece entre el ello, el yo y el superyo, ¿sí? Cómo es por así decirlo, este jinete, ¿sí?, el yo, el encargado de lidiar entre sus deseos y el deber ser, ¿sí? Cómo el yo tiene que ser como el intermediario, o el que sea capaz de llevar, por así decirlo, la carreta a buen puerto, entre lo que va deseando y entre lo que le demanda el ideal del yo, ¿sí? O sea, el super yo. No sé si me explico, chicos y chicas. Sí, ¿Alguien tuvo la oportunidad de empezar a ver ayer esta serie de los Bridgerton? Yo no, maestro, pero lo voy a ver hoy. Ok, bueno, si tienen oportunidad van a ver en los diferentes personajes escenas donde parece ser que entra en conflicto el deseo con el deber ser, con las posibilidades reales del entorno, y cómo el yo se conflictúa entre lo que anhela y lo que debe de hacer, ¿sí? Insisto mucho luego con el material didáctico porque creo que es muy importante para, pues, comprender la información, ¿no?, de mejor manera, o para que ustedes la puedan ver con mayor claridad. yo sí vi los ¿Algún? primeros 2 capítulos, maestro, ayer. Ok. ¿Y encuentra alguna relación, compañera, con esto que estoy explicando entre el deseo, el deber ser, y Sí, cómo el de individuo hecho tiene que sí, tomar decisiones? desde el primer capítulo, profe, empieza uno a relacionar un poquito lo que hemos estado viendo, pero me llamó mucho la atención. Bueno, mejor después se lo planteo mejor, pero sí va relacionado, buscándole un poquito va la relación entre lo que estamos viendo del yo, del super yo, y muchos tabús que se manejan. Se le cortó la voz, compañera, se le quedó como hasta donde dijo de muchos tabús. Sí, No sé perdón, si es que estoy batallando con mi lab. Muchos tabús en esa época sobre la sexualidad, maestro, más que nada. así es, compañera. Y bueno, si prestan atención a esta serie, es una serie que habla de una sociedad de los 1800, ¿sí? El inicio de los 1800, ¿sí? Y esta sociedad del inicio de los 1800 va a ser una sociedad que va a tener este ideal de la sociedad, ¿sí?, de cómo ser un individuo de sociedad hasta los 1900, ¿sí? Y vamos a tener que nuestro personaje Freud, si regresamos, pues es un personaje que van a ser, vamos a regresarle,
en 1856. ¿Sí? O sea, a la mitad de esta época, de la época donde se posiciona esta serie. ¿Sale? Entonces, pues, el personaje de Freud se va a relacionar en un contexto parecido al de esta serie. ¿Sale? Por eso es que, bueno, resulta interesante que puedan verla, ¿no? ¿Alguna otra duda o comentario, chicos y chicas? A ver, la compañera acaba de enviar una... No, de mi parte no hay duda, maestro. Sí, compañera, sí es el mito del carro alado, ¿sí? Sí tiene que ver con esta cuestión, ¿sí? Platón sí lo plantea como el alma racional, ¿sí? Al referirse al yo, ¿sí? El alma irascible tiene que ver con el super yo y el alma apetitiva tiene que ver con el ello, ¿sí? Porque es el alma racional la encargada de controlar, ¿sí? A el ideal del yo y al deseo del yo. Muy bien, entonces seguimos avanzando, chicos y chicas, a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Y vamos a hablar de lo que acontece, chicos y chicas, en relación al ello, al yo y al super yo, ¿sí? Cómo se da esta triple función en la estructura de la personalidad y cómo la interacción de esta triple función en la estructura de la personalidad puede detonar, ¿sí? En que un individuo pueda ser psicótico, neurótico o perverso, ¿sale? Y vamos a poner ejemplos o metáforos con cada uno de estos para que la información pueda quedar más clara, ¿sí? Entonces, al hablar de la psicosis, ¿sí? Bueno, voy a adelantarme un poquito para que podamos hacer esta analogía con la información que vamos a explicar. Si nosotros pudiéramos poner un tipo de casa para cada una de estas estructuras, compañeros y compañeras, bueno, para cada una de este tipo de resultados de la estructura de la personalidad, podríamos hablar que la psicosis representa una casa de paja. Podríamos hablar de que la perversión representa una casa de madera y podemos hablar de que la neurosis representa una casa de ladrillo. ¿Por qué utilizo esta metáfora, chicos y chicas? O sea, para referirme a cada uno de ellos. Porque al hablar del material de cada uno de estos, siguiendo esta metáfora o esta analogía que estamos utilizando, me refiero al hecho de la fragilidad de cada una de estas personalidades, ¿sí? Al hablar de la psicosis como una casa de paja, pues vamos a hablar de lo vulnerable, ¿sí? De la vulnerabilidad en la que se vive un sujeto o un individuo siendo psicótico, ¿sí? O sea, cómo es muy fácil que se desestructure en relación a su casa de paja, ¿no? Llega un viento y derriba todo, ¿sí? O sea, en relación a esta casa de paja, en relación a la psicosis se caracteriza por tener un detonante muy, muy delgado, muy frágil, ¿sí? O sea, es muy fácil entrar o caer en una alucinación, ¿no? En un estado psicótico, en un delirio, ¿sí? A partir de el estrés que pueda vivir en el medio ambiente, ¿sí? Supongamos que el viento es el estrés ambiental, ¿sí? Entonces, no estresa de la misma manera el viento a una casa de paja que a una casa de madera que a una casa de ladrillo, ¿sí? Por así decirlo, pues la casa de ladrillo tiene más fuerza para soportar la presión. La casa de madera pues tiene fuerza, pero no tanta fuerza para soportar la presión. Y la casa de paja pues tiene poca
o nula fuerza para soportar la presión ambiental. ¿Queda claro esta analogía, chicos y chicas? Sí, maestro. Sí, maestro, estoy apuntando. Ok, entonces vamos a hablar primero de la psicosis, chicos y chicas. Ya nos referimos a la psicosis como la casa de paja, ¿sí? Este tipo de analogías les puede ayudar a como relacionar la información, entenderla con mayor claridad. En la psicosis, ¿cuál es el mecanismo principal de defensa que actúa en el individuo? ¿Sí? Y el principal mecanismo que actúa en la psicosis como defensa al individuo es la negación, ¿sí? La negación misma de la realidad, ¿sí? Por eso es que aquí dice el yo versus la realidad, ¿sí? Porque en relación a la negación, ¿sí? Vamos a hablar de que en la psicosis, ¿sí? La realidad del individuo es tan amenazante, ¿sí? Es tan catastrófica, es tan intensa, es tan dolorosa que el individuo se disocia de la realidad y crea una nueva realidad, ¿sí? La realidad de la psicosis, ¿no? Entonces, yo niego la realidad para construir, ¿sí? O para crear una realidad fuera de la realidad, ¿sí? O sea, fuera del mundo real, por así decirlo, ¿sí? Y en la psicosis vamos a hablar de que el yo está muy debilitado, ¿sí? Y que actúa casi por puro ello, ¿sí? Hay una pérdida de la integración del yo, ¿sí? Está tan débil el yo que no se integra y entonces es muy fácil que en la desestructuración de un individuo así, ¿sí? Actúe por puro ello, ¿sí? Actúe por puro impulso. Y entonces, ¿se acuerdan que cuando hablábamos del ello hablábamos de la irracionalidad, ¿sí? De la impulsividad? Y es por eso que una persona psicótica, ¿sí? O con psicosis, actúa desde este lugar, ¿sí? Se maneja dentro de estos parámetros. ¿Se entiende esto, chicos y chicas? Sí, maestro, así se entiende. Los demás siguen ahí. Sí, aquí seguimos nuestro haciendo apuntes. Estamos anotando. Ok, entonces vamos al siguiente, ¿sale? Vamos a la perversión, ¿sí? Cuando hablamos de la perversión vamos a hablar de esta casa de madera, ¿sí? Y cuando hablamos de la perversión vamos a hablar de que el mecanismo de defensa que principalmente actúa se llama renegación, ¿sí? La renegación es rehusarse a reconocer la realidad de una percepción traumatizante, ¿sí? A diferencia de la psicosis, donde el mecanismo que actúa es la negación, cuando se habla de la negación, chicos y chicas, es yo no puedo ver esto y por eso, o sea, no lo puedo ver. Simplemente en la negación no puedo ver algo. En la renegación, ¿sí? La diferencia con la negación, compañeros y compañeras, es que en la negación tú ves las cosas y decides negarlas, que es diferente, no sé si me estoy explicando, o sea, sí lo ves, pero decides negar que lo viste, ¿sí? Por eso es que la mayoría de nuestros políticos, podríamos decir que son unos perversos, ¿no? Porque ven la pobreza y niegan la pobreza, ¿no? Ven la pobreza de un pueblo y niegan la pobreza de un pueblo. Es sumamente perverso esto que hacen los políticos, ¿no? O ven el problema y hacen informes de gobierno sumamente,
de locura, ¿no? Donde ellos dicen que ya resolvieron los problemas de la sociedad. No sé si les da claridad este ejemplo que les acabo de poner de la renegación. Sí, Sí, maestro, muy es claro. como dicen, no hay más ciego aquel que no pueda ver, que no quiere ver. ¿No? Pero aquí la cuestión de la perversión, compañera, es que te niegas a ver algo que sí estás viendo, ¿sí? Y este negarte a ver algo que sí estás viendo tiene que ver con la perversión en el sentido de solamente importa lo que yo quiero, ¿sí? Me niego a ver lo que el otro quiera, me niego a ver lo que el otro necesite, por eso es perversión, ¿sí? Y entonces en la perversión no se instaura la ley, no se instaura el deber ser. Entonces podremos hablar de que una personalidad perversa es puro ello y puro yo. Aquí, por ejemplo, maestro, bueno, valga la redundancia, un ejemplo sería cuando yo hago algún acto malo, que sé que hace mal o afecta a alguien, incluso hacia mi persona, y sé que que es algo malo y lo que me puede causar, pero aún así me niego a ver la realidad de lo que hice. Sí, pudiera ser un ejemplo, compañera, nada más que cuando hablamos de la personalidad perversa, vamos a hablar de una persona que se maneja siempre bajo estos parámetros. Claro, claro que los individuos neuróticos en ocasiones podemos tener ciertos comportamientos, eh, por así decirlo, perversos, pero no es nuestra estructura, ¿sí? Que esa es una diferencia puntual. O sea, nosotros somos neuróticos y en el acto de ser neuróticos podemos tener ciertos rasgos donde actuamos desde este lugar, pero eso no quiere decir que seamos perversos. No sé si me explico en la aclaración. Sí, maestro, sí, se explica muy ¿Sí? bien, gracias. Ok, entonces en la perversión, chicos y chicas, pues no se va a instaurar la ley, ¿sí? No se va a instaurar el deber ser. Por ende, un perverso pues no va a tener moral, ¿sí? No va a tener o no le va a importar esta concepción de lo que es el bien y de lo que es el mal, ¿sí? No, no va a haber ética, no va a haber moral, ¿no? Y entonces el perverso va a tener el fin justifica los medios, ¿sí? No importa lo que tenga que hacer con tal de llegar a lo que quiero. Voy a hacer lo necesario para llegar a lo que quiero, sin importarme nada más. ¿Sí? Así actúa la perversión, ¿sí? O desde ese lugar se mueve la perversión, ¿sí? Entonces, es una casa de madera porque aunque es una casa con más fuerza, es una casa también vulnerable en la medida de que la perversión está cerca de la locura, ¿sí? O sea, de la psicosis, ¿sí? Está ahí sobre la línea, rayando, ¿sí? Como lo que ocurrió en la película de El Cisne Negro, ¿sí? Esta chica del Cisne Negro tenía comportamientos perversos, ¿sí? Y en el acto de lograr su objetivo, se psicotiza y termina en este evento psicótico que tiene, encajándose a sí misma un cuchillo, ¿sí? Pero si se fijan, bueno, la perversión y la psicosis están relacionados directamente con el vínculo materno y el vínculo paterno, o sea, con tus vínculos primarios, ¿sí? Pues ¿quién está detrás de todo esto, no? Pues está la madre de esta chica, ¿sí? La madre de esta chica que se simbiotiza con su hija y no la deja vivir su vida. Y esta chica siempre está viviendo el deseo frustrado de su propia madre. O sea, esta chica del cisne negro, quien tenía ese deseo frustrado de representar ese papel era su madre. Y su madre, ¿sí? Le hace a su hija, ¿sí? O lleva a su hija a que su hija viva su deseo. Y por eso es que cuando esta chica cumple el deseo de la madre, se termina psicotizando, ¿sí? O sea, termina
volviéndose loca, porque es como si existiera un único destino. Y entonces lo que desestructura esta chica es, ahora que cumplí el objetivo único, ahora qué onda con mi vida. Y eso la desestructura y por eso es que termina con esta escena que les acabo de narrar. Sí, pero fíjense muy bien cómo los que ya vieron esta película, pues la relación directa de una madre y un padre para que un niño o una niña, cuando crezca, ¿sí?, pueda desarrollar una psicosis o pueda convertirse en un perverso o una perversa. Pues sí, sí vive a través de la hija, pero jodiéndose a la hija, porque no le permitió a su hija, ¿sí?, vivir su vida, ¿no? ¿Se acuerdan de la metáfora que les dije de la cancha de béisbol? La hija lleva a la tercera base y ahí su mamá la regresó y le dijo, no te me vas, te me quedas aquí y quedamos pegaditos. Mire, compañera, por lo general, puedes ir viendo rasgos en un niño o una niña conforme se va entrando a la adolescencia. La adolescencia es el detonante de muchas situaciones, ¿sí? De hecho, en la adolescencia muchas veces es donde se da el trastorno límite de la personalidad en muchos jóvenes y mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la adolescencia representa una regresión a nivel inconsciente, ¿sí?, a los primeros años de vida. Por eso es que en la adolescencia se da el proceso de individualización, ¿sí? Por eso es que en la adolescencia es necesaria la rebeldía, por eso es que en la adolescencia es necesario el cuestionamiento, por eso es que en la adolescencia es necesario los grupos de pares, ¿sí? Para un adolescente lo más importante son sus compañeros, por eso hay un conflicto con la autoridad, ¿sí? Entonces, en la adolescencia pueden verse como los primeros destellos de lo que pudiera producirse, ¿sí?, en un individuo, ¿sí?, sobre si puede en un momento dado, pues, desarrollar una perversión o desarrollar una psicosis. Sí, acuérdense de que tanto en estas dos formas de la personalidad, el yo está muy debilitado, ¿sí? Y aunque aparentemente puedan desenvolverse en un medio ambiente como individuos neuróticos, ¿sí?, lo que va a detonar estas dos condiciones va a ser un evento sumamente estresante que hace que, por así decirlo, se te bote la canica. No sé si me explico, compañera Shirley y compañía. Ok, y pues vamos a avanzar a donde nos encontramos la mayoría de nosotros, ¿sí? Vamos a avanzar a la famosa frase de lo que Freud se dijo, que Freud nos hizo a todos neuróticos, ¿sí? Porque, como yo les decía en clases pasadas, pues es mejor ser neurótico que psicótico o perverso, ¿verdad? Porque las otras dos se encuentran siempre al límite, ¿sí? Y cuando hablamos de la neurosis, chicos y chicas, vamos a hablar de la casa de ladrillo, ¿sí? O sea, vamos a hablar del individuo con una personalidad, ¿sí?, con la personalidad más adecuada para enfrentar las presiones y los problemas ambientales que se presentan en la interacción con los otros, ¿sí? Y entonces, el mecanismo primario que actúa sobre la neurosis se llama represión, ¿sí? La represión es el mecanismo principal de la neurosis, a través de la cual nosotros operamos y nos desenvolvemos en el medio ambiente, ¿sí? La represión es un mecanismo que vamos a desarrollar más adelante cuando veamos los mecanismos de defensa según la teoría del psicoanálisis, chicos y chicas, ¿sale? Pero a grandes rasgos la represión tiene que ver con
el hecho puntual, ¿sí?, de suprimir, ¿sí?, aquellos deseos, anhelos o malestares que no pueden ser obtenidos en el momento inmediato, ¿sí? Entonces, el yo aprende a reprimir para poder frustrarse, ¿sí?, y plantarse sobre el medio ambiente, ¿sí?, frente a las posibilidades reales y llevar a cabo un plan de acción como individuos, ¿sí? Entonces, ese es el mecanismo principal que actúa en la neurosis, ¿no? O sea, un neurótico bien adaptado a la realidad tiene la capacidad de frustrarse, ¿sí? De frustrarse y hacer lo necesario sin negar al otro para alcanzar lo que necesita, ¿sí? Que así se diferencia de la perversión, ¿no? Y entonces en la neurosis, bueno, hablamos de la metáfora toda del carraje alado de Platón, ¿no? De esta mitología o de esta analogía de Platón, ¿sí? Nuevamente vamos a hablar de que el yo está lidiando constantemente en la neurosis con las demandas del ello y el superyo, ¿sí? Con lo que me pide el placer y con lo que me pide el deber ser, ¿sí? Y entonces por eso aquí la frase de Freud nos hizo neuróticos a todos, ¿sale? ¿Se entienden las diferencias entre estos tres términos que acabamos de ver, chicos y chicas? Maestra, ¿me lo podía repetir, por favor? Es que como estoy apuntando, se me pasó. ¿Me lo podía repetir, por favor? ¿Qué es lo que quiere que le repita, compañera? Del yo y ahí me quedé. Bueno, que el yo, compañera, va a estar lidiando con el deseo, ¿sí? Pulsional del ello y con el deber ser, ¿sí?, del super yo. El yo tiene que interactuar constantemente entre lo que desea y lo que es correcto o incorrecto. Gracias. Ok, chicos y chicas, ¿dudas o seguimos avanzando? ¿Avanzamos? Continúe, maestro. Los demás ahí están. Estamos terminando de apuntar, maestra, ya casi vamos. Bueno, yo, lo menos. Ok. Entonces, Profe, a mí nada más me quedó una duda. En la última parte donde dice Freud nos hizo neuróticos a todos, ¿por qué se refiere a que nos hizo neuróticos a todos? porque cuando Freud explica todo esto que acontece en la psique de un individuo y en cómo se forja la personalidad de un individuo, compañera, al hablar de que todos nosotros somos neuróticos, se habla del hecho de lo que vimos con las pulsiones también, compañera, ¿no? De cómo el deseo se define por su insatisfacción, ¿sí? De cómo nosotros hemos roto con el instinto, ¿sí? Y nos hemos vuelto sujetos o seres pulsionales, que siempre vamos a estar deseando o necesitando algo. Y se los explicaba con el ejemplo de sentir saciedad después de comer alimentos e imaginarte un postre, ¿sí? Y a partir de ello, pues querer comerte el postre, aunque biológicamente hayas sentido ya saciedad, ¿no? O sea, que mientras nosotros estemos vivos siempre vamos a estar deseando algo. Y como siempre vamos a estar deseando algo, pues en mayor o menor medida, pues vamos a ser siempre sujetos o seres neuróticos,
Ok, ya entendí. Gracias. ¿Sí? O sea, la saciedad biológica puede existir, pero la saciedad conforme al deseo es insaciable. ¿Sí? O sea, mientras estemos vivos siempre vamos a querer algo. ¿Sí? Okay. Siempre Entonces, vamos a por ejemplo, necesitar en algo. los animales no aplicaría lo que es la neurosis, porque ellos cumplen con su función y nosotros no, siempre estamos en la búsqueda de algo más para saciar nuestras necesidades, por eso tendemos a ser neuróticos, en la búsqueda de saciar esas necesidades. Así es, compañera. Es eso en parte, y pues en parte es todo lo que hemos hablado de la teoría, ¿no? De qué acontece con un individuo en relación a sus pulsiones, a su conciencia, a su preconsciencia, a su inconsciente, su yo, su ello, su super yo. O sea, todo esto que forma parte del rompecabezas es lo que nos hace neuróticos. Ok, maestro, O sea, gracias. si ustedes se hacen una introspección, todos en algún momento actúan de manera neurótica. ¿Sí? A veces más funcional, a veces más disfuncional, pero todos en mayor o menor medida tienen comportamientos que son sumamente neuróticos. ¿Sí? Y bueno, vamos a hablar de la ansiedad, compañeros y compañeras. Mire, esta imagen que acaba de compartir en el grupo, compañera, es diferente. Sí, es diferente. Primero vamos a entender qué es la ansiedad, antes de poder hablar de crisis de ansiedad. ¿Sí? Y entonces, en relación a lo que acabamos de ver del el yo, el ello y el super yo, de cómo el yo tiene que estar lidiando constantemente con las demandas del ello y el super yo, pues podríamos hablar de que esto es súper agobiante, ¿no, chicos y chicas? O sea, que sería muy agobiante que siempre estemos lidiando con las demandas del ello y el super yo, o sea, que siempre te están exigiendo algo, 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 y entonces, pues podría llevar al yo a un estado de sentirse exhausto, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer nuestra mente, chicos y chicas, para defenderse de esta presión, ¿sí? De esta presión excesiva, ¿sí? Que acontece entre lo que el ello desea y lo que el deber ser demanda, ¿sí? Entonces, para eso, pues se instauran los mecanismos de defensa de la personalidad, ¿sí? Y es por ello que nosotros podemos aprender a proyectar, a introyectar, a desplazar, a reprimir, a intelectualizar, ¿no? O sea, tenemos diferentes mecanismos defensivos para hacerle frente a la ansiedad, ¿sí? De las demandas que acontecen entre lo que deseo y lo que debo de, ¿sí? Y entonces vamos a hablar de la ansiedad y de los subtipos de ansiedad para después continuar armando nuestro rompecabezas en relación a los mecanismos defensivos de la personalidad. Si hablamos de la ansiedad, podríamos definirla de manera sencilla como el miedo sin objeto, ¿sí? Muchas veces no podemos señalar su origen o el objeto concreto que la provocó. Representa una tensión excesiva para el yo. ¿Sí? Cuando hablamos de ansiedad, vamos a hablar de algo que está sobrepasando al yo porque es una tensión excesiva. ¿Sí? O sea, es una tensión con la cual el yo no está siendo capaz de poder resolver. ¿Sí? De poder hacerle frente, de poder hacer algo para descargar esa tensión. ¿Sí? Entonces, la ansiedad tiene que ver con ello, con una tensión excesiva para el yo, con algo que sobrepasa al yo. ¿Sí? Y en este acto de sobrepasar al yo, muchas veces lo sobrepasa en algo que puede ser real o algo que no está pasando realmente, sino que únicamente acontece en tu mente. ¿Sí queda claro, chicos y chicas, esto de la ansiedad? Sí, profe. Y entonces con esto que les explico, pues todos
en algún momento hemos sentido ansiedad, ¿verdad? Todos en algún momento nos hemos sentido sobrepasados por una tensión ambiental, ya sea real o no. ¿Sí? Bueno, seguimos desarrollando lo que es la atención, el tema de la ansiedad, ¿no? Podemos hablar de 3 tipos de ansiedad. ¿Sí? Todos tienen su base en algo que fue real en un determinado momento. Sin embargo, podemos hablar de ansiedad ante la realidad. ¿Sí? Cuando hablamos de ansiedad ante la realidad, podemos hablar de un miedo a un peligro tangible. ¿Sí? O sea, un miedo a un peligro real. Por ejemplo, un niño de 5 años que vive en una familia donde hay violencia física. Entonces, ese niño de 5 años tiene ya mayor conciencia sobre el espacio y el tiempo y sabe que papá llega a las 5 de la tarde. Y que cuando papá llega, se tarda en llegar, y entonces si el papá sale a las 5 y se va directo a casa, todo tranquilo. Pero si el papá no llega a las 5 a casa y ya son las 6 y ya son las 7 de la noche, porque ya se fue a beber y es un alcohólico, y entonces cuando el papá bebe y se pone en un estado de alcoholismo, golpea a la mamá, ¿sí? Entonces ese niño de 5 años ya sabe que si pasaron de las 6, 7 de la tarde y papá no ha llegado, lo más probable es que papá esté tomado, y si papá está tomado va a llegar a golpear a mamá. Y entonces ahí podríamos hablar de una ansiedad o un miedo ante un peligro real, ¿verdad? Porque esta situación en la que este niño se ve sobrepasado, que es una tensión excesiva para su yo, es porque ese niño pues no tiene las herramientas o los recursos para defender a su mamá de la golpiza del papá, ¿no? Entonces es una situación que lo sobrepasa, y al ser sobrepasado pues provoca ansiedad, ¿sí? Ante una situación que es real. ¿Queda claro este ejemplo, chicos y chicas? Sí. Sí, maestro. ¿Sí? Cuando hablamos de la ansiedad neurótica, chicos y chicas, vamos a hablar de un conflicto, ¿sí?, entre el ello y el yo. ¿Sí? ¿A qué nos referimos de un conflicto entre el ello y el yo? ¿Sí? A que el ello está pujando con mucha fuerza sobre algo que desea, de tal manera que el yo se siente abrumado por no poder conseguirlo. Pero el ello sigue demande, y entonces el yo se termina sintiendo abrumado porque pues no está pudiendo conseguir o lograr aquello que le solicita el ello. ¿Sí? Y les voy a poner un ejemplo también para que lo entiendan. Un conflicto entre el ello y el yo. Entonces, supongamos que la compañera Tania, el día de hoy, va a llegar su novio a su casa a las 8 de la noche a planchar, ¿no? Y entonces, el novio se va a las 11 de la noche de la casa de la compañera Tania, que es el toque de queda por las normas y costumbres de su papá y su mamá. Y entonces, la compañera Tania le dice al novio: porfa, pues avísame cuando llegues a tu casa, ¿no? Simón. Y se va el novio de la compañera Tania a su casa, llega a su casa, ¿sí? Se estaciona su carro, se baja, se pone la pijama, se lava los dientes, y por X o Y razón se queda dormido. Y se le olvida avisarle a Tania de que ya llegó a su casa, ¿no?
Y para acabarla de amolar, pues el celular se le descarga. Así que mi compadre ya está en el quinto sueño roncando y Tania sigue esperando el mensaje de que su novio ya llegó. Porque Tania tiene la necesidad, ¿sí?, de saber que su novio llegó con bien a su casa, ¿sí? Porque pues Tania le da mucho miedo que le pueda pasar algo. Y entonces pasan los minutos, media hora, una hora y Tania no recibe ningún mensaje. Y entonces su deseo es saber que su novio ya llegó a su casa. Y entonces le marca directo a buzón. Y le marca a la suegra, directo a buzón, porque la suegra apaga su celular en las noches. Es de la antigua escuela y se desconecta de la tecnología. Total, que Tania no puede contactar a su novio, ¿sí? Y está conflictuada y entonces es tanto su conflicto que empieza a sentir ansiedad. ¿Y si le pasó algo? ¿Y si chocó? ¿Y si lo robaron? ¿Y si lo asaltaron? ¿Y si esto? ¿Si lo otro? ¿Si aquello? Y Tania ya se imaginó toda una catástrofe en su cabeza de lo que le pudo haber pasado a su novio. Y como el yo es el encargado de ejecutar la descarga de la atención, y la descarga de la atención se lleva a cabo con las acciones que realizamos, pero las acciones que realizó Tania para saber lo que está pasando no la llevan a ninguna respuesta porque Tania pues no puede saber qué pasa porque los celulares mandan directo a buzón y entonces es como si el yo estuviera ya atado de manos porque no puede hacer nada más. Pero el ello, ¿sí?, su angustia, su necesidad de saber que su novio está bien, no para de fregar, por así decirlo, y está, y si le pasó algo, 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 y chalala, Tania tiene ansiedad neurótica, ¿sí? Tania se siente rebasada por una situación en la que no sabe qué está pasando y no puede hacer nada más. Y en esta ansiedad neurótica imagina la peor de las catástrofes, ¿sí? Y entonces Tania no puede dormir y pasa insomnio toda la noche. ¿Cómo le va a ir al novio al día siguiente con el reclamo, verdad? Bueno, dependiendo de las circunstancias, posiblemente. ¿Sale? Entonces, ¿queda claro este ejemplo? Ya dijo la compañera que muy mal, ¿verdad? Pero ahí el conflicto neurótico sería de la compañera Tania. Porque la pareja no tiene que vivir con esa angustia que Tania vive, ¿no? De que llegan bien a casa, etcétera. Eso es a lo mejor que Tania aprendió en su familia, ¿sí? En relación a lo que veía con sus papás, con sus abuelos, etcétera, ¿no? Y que cuando no avisas que ya llegaste, pues lo que se suele imaginar en la mayoría de las familias es una catástrofe, ¿no? Entonces, ¿queda claro este ejemplo, chicos y chicas, de la ansiedad neurótica? Sí, maestro, se quedó muy claro. Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a hablar de la ansiedad moral, ¿sí? Que es un conflicto entre el ello y el superyo, miedo a la propia conciencia. Y puede derivar o puede generar culpa o vergüenza, ¿sí? Y podemos hablar de ejemplos en torno a la sexualidad, ¿sí? En torno, por ejemplo, al deseo que un adolescente puede tener y en torno al deber ser que le dijeron en casa de que no relaciones sexuales hasta que te cases, ¿no? Y hay un conflicto entre el deseo biológico, ¿sí?, que surge de manera natural, ¿sí?, en un periodo evolutivo de tu existencia, y lo que te dijeron que estaba mal de las relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿sí? Y entonces, cómo
lidiar con estas dos cosas, ¿no? Que el yo puede sentirse rebasado en un determinado momento y entonces, si lo llevas a cabo porque el deseo es muy grande, lo que acontece después de ello es la culpa o la vergüenza, ¿sí? Es sentirte mal por aquello a lo que cediste, pero que moralmente es incorrecto, compañeras y compañeros, porque hay que llegar castos, vírgenes y puros al matrimonio. ¿Verdad que sí? Nah. Bueno, según las creencias de hace unos ayeres no tan lejanos a ustedes, así era, ¿no? Entonces, este es un ejemplo claro, ¿sí? De cómo puede generarse ansiedad, ¿sí? Esta ansiedad, que pueden ver en escenas de la serie que les mencioné al inicio de la clase y que les mencioné el día de ayer, ¿no? La ansiedad que tiene esta chica, ¿sí? Esta chica, la protagonista, la pueden ver en una escena sumamente clara, ¿sale? Entonces, si tienen oportunidad, pues en algún momento, en verdad vean esta serie. ¿Dudas sobre sobre estos tres tipos de ansiedad? Sí, la ansiedad moral tiene que ver con el temor a los castigos de la propia conciencia, ¿sí? A la manera en cómo muchas veces nosotros nos autojuzgamos de una manera muy cruel, porque como el super yo busca un ideal del yo, puede ser sumamente cruel en la demanda de que cumplas ese ideal. Sí, todo este tipo de ansiedades, chicos y chicas, tienen base en situaciones reales, pero muchas veces estas situaciones reales quedaron fijadas como un trauma que se repiten aunque las circunstancias ya no sean las mismas. Pero sigue apareciendo el detonante, ¿sí? Ambiental que hace que se dispare cualquiera de este tipo de ansiedades. ¿Dudas hasta aquí? No, maestro. Maestro, también la ansiedad se puede dar en, no sé, por ejemplo, de comer un dulce o un postre o algo así, ¿también se da? Sí, puedes, o sea, dependiendo del tipo de ansiedad, tú puedes, llevar a cabo acciones donde aparentemente como que reduces la ansiedad a través de cierto tipo de acciones, ¿no? Una de ellas es el fumar, ¿no? Fumar para dejar de estar ansiosos, otra de esas es comer por ansiedad, también se puede dar. Siguiendo el ejemplo de la compañera Tania, pues que ya está bien preocupada y bien ansiosa, que se baja a la cocina y se empieza a comer una rebanada de pastel, ¿no? De la ansiedad. O sea, sí, sí, pero eso es más bien, compañera, acciones que implementas para tratar de apaciguar la ansiedad, ¿sí? De que se apacigüe esta sensación de angustia, de ansiedad. Gracias, maestro. ¿Sí? Y ahora vamos a adentrarnos, chicos y chicas, ¿sí? En lo que son los mecanismos de defensa del yo, ¿sí? Entonces, ya hablamos del ello, ya hablamos del yo, hablamos del super yo, hablamos del yo, cómo el yo tiene que lidiar con las demandas del ello y el super yo, hablamos del inconsciente, del consciente, del preconsciente, ¿sí? Y entonces, si lo vemos así, chicos y chicas, pues todos, todo el tiempo estaríamos ansiosos, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa para que todos nosotros no estemos ansiosos todo el tiempo? ¿Sí? Tenemos mecanismos defensivos del yo que nos protegen
¿sí? De nuestra propia ansiedad, que nos protegen de las demandas del ello y el superyo, ¿sí? Los mecanismos de defensa del yo son como la armadura del yo, ¿sí? El yo tiene que ponerse esa armadura para poder lidiar con el ello y el superyo sin estarse angustiando todo el tiempo por sus demandas. Y entonces los mecanismos, como se escribe aquí en este párrafo, surgen para que un individuo pueda afrontar la ansiedad, ¿sí? O sea, prevenirla, impidiendo la percepción de esta. Y todos los mecanismos de defensa ocurren a nivel inconsciente, ¿sí? O sea, que no nos percatamos de ello. No nos percatamos de que, por ejemplo, yo estoy racionalizando, de que yo estoy reprimiendo, de que yo estoy proyectando, ¿sí? Y los mecanismos de defensa nos permiten negar o distorsionar la realidad para que ésta sea menos amenazante. Ojo, es muy diferente la negación o distorsión que ocurre a nivel neurótico que la negación que ocurre a nivel psicótico, compañeros y compañeras, o la distorsión que ocurre a nivel perversión, ¿sí? El neurótico también niega o distorsiona la realidad, pero no al extremo de cómo ocurre en la perversión o en la psicosis, ¿sí? Simplemente distorsionamos la realidad para que nos sea menos amenazante, ¿sí? Porque nos permiten llevar a cabo nuestras funciones. Imagínense si nosotros estuviéramos ansiosos todo el tiempo, pues no pudiéramos hacer nada. Y entonces para poder desenvolvernos dentro de un medio, debemos de poder apaciguar, ¿sí? Prevenir la ansiedad. Y para eso están los mecanismos de defensa del yo o la armadura del yo. ¿Dudas, chicos y chicas? ¿Preguntas sobre esto? No, maestro. ¿Sí? Entonces, seguimos avanzando. Los mecanismos de defensa del yo permiten que el yo pueda llevar a cabo sus funciones, que era con lo que les acababa de explicar hace un momento. Permiten que nos adaptemos, ¿sí? Que nos adaptemos a las circunstancias, que nos adaptemos a las presiones ambientales, que nos adaptemos a la hostilidad del medio ambiente, a lo que es posible y no posible dentro de un contexto, ¿sí? Dice aquí, la distorsión extrema o exclusión de otros métodos más efectivos conlleva a la desadaptación. ¿A qué nos referimos con esto? Que los mecanismos de defensa, chicos y chicas, pues permiten que nosotros nos adaptemos a un medio ambiente y que nos podamos desenvolver dentro de un medio ambiente. Sin embargo, cuando en demasía, ¿sí? Nos estamos defendiendo a través de nuestros mecanismos de defensa, ¿sí? Cuando lo llevamos a un extremo, pues nos terminamos desadaptando, ¿sí? Porque si yo todo el tiempo estoy proyectando en los demás, por ejemplo, yo siempre estoy culpando a los demás, a las circunstancias, al entorno y a los otros, y no puedo asumir mi responsabilidad de las cosas, ¿no? Si yo siempre culpo a los otros, ¿cómo voy a adaptarme en el hecho puntual de hacerme responsable de aquello que sí hago yo o que dejo de hacer yo? Y cuando no soy capaz de reconocer, por ejemplo, mi responsabilidad en relación a esto que les digo de la proyección, pues nos terminamos desadaptando, ¿no? Porque terminamos creyendo, siguiendo este mismo ejemplo, que todo lo que nos pasa es culpa y responsabilidad de los demás y que nosotros no tenemos nada de culpa. Eso pasa muchas veces en las relaciones de pareja, ¿no? El culpable de que yo me enoje, de que yo me ponga así, asá, siempre es el otro. ¿Y dónde está tu responsabilidad para poner límites a tiempos, para poder decir lo que necesitas, etcétera, etcétera? ¿Sí me explico con esto, chicos y chicas, en relación a los mecanismos de defensa? Sí, maestra, ese ejemplo muy claro.
y pues nos lleva a situaciones bastante neuróticas, ¿sí? Bastante destructivas, ¿sí? Y nos impiden madurar, ¿sí? Personal y socialmente, ¿sí? Nos impiden tomar decisiones asertivas en el medio ambiente, nos impide vincularnos con los otros. Por eso es que nos lleva a la desadaptación. Y bueno, se acabó estas diapositivas, ¿sí? de esta presentación. Ahora lo que me gustaría es que podamos, ¿sí? Me gustaría dictarles, chicos y chicas, que tomen nota sobre los mecanismos de defensa. ¿Sí? Vamos a explicar los mecanismos de defensa principales. No, mejor se los voy a leer, los voy a explicar y les voy a mandar escaneados los mecanismos de defensa que vienen en el libro, ¿sale? Para que puedan tenerlos y para que ustedes puedan transcribirlos. Pero por lo pronto, les voy a dictar lo que vienen siendo, bueno, les voy a leer y les voy a explicar los mecanismos de defensa, ¿sí? Entonces, comienzo con la represión, ¿sale? Aquí tengo el libro. Todavía no se alcanza el tiempo para ver. La represión implica bloquear la expresión de un deseo o anhelo de modo que no pueda ser experimentado de manera consciente o de manera directa como conducta. ¿Sí? Y un ejemplo muy claro de la represión, chicos y chicas, es olvidar algo que nos produce dolor, ¿sí? No recordar algo que fue doloroso en nuestra historia de vida, ¿sí? Por eso dice que bloquea la expresión de un deseo o anhelo de modo que no pueda ser experimentada de manera consciente o directa como una conducta, ¿sí? Entonces, supongamos que a los 5 años a la compañera Maffer, el niño Dios no le trajo la bicicleta que tanto quería. Entonces, Maffer reprime esa experiencia dolorosa de que pues no le trajo el niño Dios la bici que quería a sus 5 años. ¿Sale? Cuando hablamos de la negación, vamos a hablar de un hecho que supone rehusarse a creer una realidad o un hecho de vida. Y vamos a hablar, la negación, miren, es súper fácil de explicar con un ejemplo. Bueno, de entrada tengo que aclararles, chicos y chicas, que los mecanismos de defensa no ocurren uno nada más, sino que muchas veces ocurren varios de ellos al mismo tiempo. Y entonces podemos estar negando algo y al mismo tiempo proyectándolo. O sea, puedo negar que yo soy responsable de algo y al mismo tiempo puedo proyectar la responsabilidad en el otro. O sea, los mecanismos de defensa no operan nada más uno, sino que pueden operar varios al mismo tiempo. No sé si me explico con esto. ¿Sí? Sí, quizás vamos a desbloquear recuerdos, ¿verdad? De las experiencias traumáticas de cada uno de ustedes con estos ejemplos que ponemos. Pero bueno, seguimos avanzando. La compañera Fernanda habla de su experiencia dolorosa. La negación, vamos a poner el ejemplo, chicos y chicas, de los alcohólicos. ¿Sí? Cuando el alcohólico dice, no, yo cuando quiera dejo el alcohol. Es de más, si yo el día de mañana me propongo a dejar de tomar, lo dejo, ¿no? Dejo de tomar.
¿Queda claro este ejemplo, chicos y chicas? ¿Sí? Y es que mira, si tú sigues tomando así, vas a accidentarte. No, a mí no me va a pasar. ¿Sí? O, por ejemplo, en los duelos, ¿sí? En los duelos en las pérdidas de un ser querido, hay una parte del duelo que se llama negación, ¿sí? Que es no poder creer que eso pasó, ¿no? No, pero si hace una hora estaba aquí conmigo, ¿cómo es posible? No, pero si hace una hora estuvimos hablando por teléfono, no te lo puedo creer, ¿no? Eso es la negación, ¿sí? Hay más, hay más mecanismos de defensa, chicos y chicas, ¿eh? Aquí vamos a ver nada más algunos, los principales. Sin embargo, si ustedes quieren aprender más sobre los mecanismos de defensa, pueden ir a comprar un libro que hizo la hija de este Freud, esta Ana Freud, que fue también una psicoanalista, psicóloga, psicoanalista de niños y niñas, que su libro se llama precisamente Los mecanismos de defensa. Y ella explica en ese libro alrededor, creo que de 60 a 70 mecanismos defensivos que actúan en la personalidad humana. Aquí vamos a ver nada más los primarios, los básicos, los elementales. Yo les voy a escanear nada más estos que les estoy explicando ahorita, compañera. A ver, la compañera puso el ejemplo de cuando la pareja te engaña y sigue diciendo que no es así. Sí, puede ser también una negación, compañera, es un ejemplo muy claro también, ¿sí? Negarte a creer que te están poniendo el cuerno, ¿no? Porque tu temor a quedarte solo es mayor al hecho de reconocer que pues te están cuerneando. Entonces prefiero negarlo que aceptarlo, para que no me dejen, por ejemplo. Seguimos avanzando. La proyección se refiere a la atribución inconsciente de un impulso, actitud o conducta a alguien o algo más en el ambiente, ¿sí? Como es muy difícil, ¿sí?, reconocer algo en mí, lo proyecto en los demás, ¿sí? Lo proyecto en los otros, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, vamos a hablar de que voy manejando en el carro, ¿sí? Y entonces, voy con Pedrito en mi carro, ¿no? Y entonces le digo, no, sí, no manches, Jorge, es que, digo, Pedrito, sí, no manches, es que este Lalo es bien explosivo, no aguanta nada, es súper intolerante. Y entonces en eso se me mete un individuo en el carril, porque no se percató, no fue intencional, etcétera. Y entonces yo le pito, se la rayo, se la miento, ¿no? Le grito pendejo, chalala, chalala, chalala. No, pues lo bueno es que el otro es el intolerante, ¿eh? Y no tú, ¿sí? No sé si queda claro este ejemplo, chicos y chicas, ¿sí? O sea, en la proyección atribuimos a los demás algo que es difícil que nosotros lo atribuyamos a nosotros por lo amenazante o doloroso que pueda ser. Y entonces es más fácil ver el error en el otro que verlo en mi persona. Profe, yo tengo una duda. Sí. En la introyección pudiera también ser cuando nos negamos a aceptar en alguien más algo que nosotros quisiéramos tener. Sí, sí, puede ser también eso, o que seas hostil con una persona que sí se anima a hacer algo que tú quisieras hacer, pero que tú no te animas, ¿sí? O sea, por ejemplo, tú puedes decir, a ti te puede caer muy gordo que que la compañera Valeria sea súper extrovertida, porque como tú no te animas a hacerlo, ¿sí?, proyectas ahí tu hostilidad con ella de algo que tú quisieras hacer, pero que no te animas. Siempre proyectamos sobre buenas pantallas, compañera, en relación a aquello que anhelamos, como usted lo acaba de decir, o en relación a aquello que no reconocemos. Bueno, entonces seguimos. ¿Sí? Profesor, una pregunta, ahorita que está sobre la proyección.
Pero no siempre una crítica quiere decir que algo de que yo estoy suponiendo, criticando de alguna persona, podría decirse así una crítica, tenga que ver conmigo o siempre tiene que ver con algo así, maestro. Sí, sí tiene que ver contigo porque por algo eso te está afectando y por eso llama tu atención y por eso lo estás criticando. ¿No? Entonces, por ejemplo, tú puedes criticar la manera en cómo otra mujer vive su sexualidad, por ejemplo. ¿Sí? Porque es demasiado amenazante para ti que haya una manera distinta de cómo vivir la sexualidad. ¿Sí? No estoy diciendo que eso le pase, compañera, simplemente es un ejemplo. No, sí es un ejemplo. Entonces, siempre que algo nos afecta, para que nosotros le prestemos atención, sí hay que revisar qué parte de eso que te está afectando lo estás proyectando, ¿no? Cómo es algo que no logras integrar en ti, que por eso te muestras hostil o crítico frente al otro. Entonces, una persona que no hace críticas es una persona que está conforme con su forma de vivir, sus aspectos, con todo. Quiere decir que podría decirse que para decir estoy bien, necesito evitar una crítica o no hacer una crítica. Bueno, es que aquí no hablamos de de bienestar o de malestar en torno a lo que a lo que cada individuo puede vivir, compañera. Podemos hablar de que a lo mejor esa persona que tiende a no criticar tiene otros mecanismos defensivos y no la proyección. O la proyección la manifiesta no con palabras, sino con actos. ¿Sí? O sea, con a lo mejor aquello que espera de alguien, ¿no? Entonces, yo quiero que me abracen y entonces deposito en ti la responsabilidad de que me abraces, ¿no? Y entonces me frustro o me pongo triste porque tú no me abrazaste. ¿Cómo ibas a saber tú que yo quería que me abrazaras? Entonces ahí estás proyectando mi anhelo, un anhelo, por ejemplo, de que el otro sepa lo que tú quieres o lo que tú necesitas. Entonces, se puede manifestar de muchas maneras, compañera. Y si tiende a ser una persona que no proyecta, puede utilizar otros mecanismos defensivos para defenderse. No hablamos de algo que está bien o de algo que está mal, simplemente hablamos de cosas que acontecen con todos nosotros. Todos nosotros tenemos diferentes mecanismos que utilizamos para sobrellevar la realidad, para adaptarnos al medio ambiente. No sé si me explico. Sí, nomás que no sé, como que yo no concuerdo mucho con eso respecto a la proyección. Pero bueno, es mi punto de vista, muy humilde. Sí, pero ¿con qué es con lo que no concuerda, compañera? Bueno, un ejemplo, y no me lo tome a mal, ¿verdad? O sea, es un ejemplo. Por ejemplo, ahorita, los lentes que trae usted, yo puedo decir a alguno de mis compañeros, ay, ¿sabes qué? Esos lentes del profe me chocan, no me gustan. Pero no quiere decir eso que yo quiera unos lentes como los suyos. Yo también uso lentes y a mí me gustan y me satisfacen los míos. O puedo decir, ¿sabes qué? No me gusta cómo da la clase el maestro, o X cosa, lo que sea, algo así. Una crítica. ¿Eso quiere decir que me estoy proyectando yo en la forma en la que escojo mis lentes o en la forma en la que quizás a lo mejor yo siendo maestra, si pudiera ser maestra, dijera, no me gusta la clase de mi colega, así y así y así? ¿Quiere decir que a mí no me está gustando la forma en la que yo doy mi clase? No, eso es lo que yo no logro captar sobre la proyección. Pues es que tendríamos que explorar directamente con usted cada uno de los aspectos que usted está mencionando para ver si se trata de una proyección o no se trata de una proyección, ¿sí? Diría un personaje de la psicología llamado Fritz Perls, ¿no? Que es un autor que en sus inicios fue psicoanalista y después creó la escuela de psicoterapia gestal, Perls. El Perls decía, todo es proyección y nada es proyección. ¿Sí? Es una analogía que este personaje utilizaba, decía, todo es proyección y nada es proyección. Y es como, todo es personal y nada es personal, ¿sí? Entonces, habría que explorar directamente con usted cada uno de esos ejemplos que puso, si se trata de alguna proyección o simplemente se trata de una situación con la que usted no está de acuerdo. A lo mejor es eso, profesor, porque últimamente escucho mucho esa frase que dicen,
Quien me critica es una proyección y quien dice esto es una proyección, pero no siempre te estás proyectando porque quizás mi forma de actuar, yo estoy conforme con ella, yo estoy bien con ella, pero si alguna de tus conductas a mí me parece incorrecta y no por eso quiere decir que si es incorrecta yo también quiera hacerla. Por eso sí tengo como que algo así con esto de la proyección. A lo que se refieren con la proyección es con lo que te enganchas del otro. O sea, ¿qué te está enganchando con el otro para que tú estés como hablando de ello, prestándole atención a ello? O sea, ¿qué te está enganchando del otro? Porque tú puedes decir, ah, no me gusta algo y seguir tu camino. Pero el que tú te enganches con esa situación es lo que hace que te estés proyectando y se tiene que revisar qué partes de ti es la que se está proyectando en relación a tu historia de vida. Entonces la clave sería pues esa, el enganche. ¿Qué tanto tomo yo de esa crítica o qué tan con tanta frecuencia puedo Sí, ¿qué tanto te estarlo está haciendo? conflictuando? O ¿Qué me tanto está te está rumiando conflictuando. en la cabeza? ¿Qué tanto te... Ah, ok, ya la entendí. Es que necesitan explicarme con bolitas y palitos, maestro. Gracias. No, de que no hay ningún problema. Entonces, seguimos con la que sigue, que es la formación reactiva, ¿sí? Que consiste en expresar un impulso por su opuesto. Con frecuencia la situación es exagerada, lo que conlleva a cuestionar la autenticidad del sentimiento. Repito, consiste en expresar un impulso por su opuesto. Con frecuencia la situación es exagerada, lo que conlleva a cuestionar la autenticidad del sentimiento. Y entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la formación reactiva, podemos poner un ejemplo de que a la compañera Shirley le cae mal la compañera Montserrat, ¿no? O sea, le cae mal, no la soporta. Sin embargo, como socialmente ella creció en un ambiente donde se fomentó el que no te conflictúes, el que no tengas problemas con los demás, el que let it be, amor y paz, chalala, pero la compañera siente el impulso, ¿sí? El desagrado hacia la compañera. Entonces, ¿cuál sería una formación reactiva? Que la compañera se acercara con la compañera Shirley se acercara con la compañera Montserrat y le dijera, ay, nena, ¿cómo estás? Qué bonita te ves, chalala, que se ve más fingido que cualquier otra cosa, ¿no? Es tan exagerado la manera en cómo la compañera se acerca a la otra compañera que dices, ay, no manches, cuánta hipocresía, ¿no? O sea, se va al opuesto. La compañera siente hostilidad por ella, ¿sí? Y entonces, expresa un sentimiento de, wow, nena, eres lo máximo, chalala. No sé si me explico. Esa es la formación reactiva. Expresar un impulso por su opuesto. Por eso es que es formación reactiva. Por ejemplo, esto acontece mucho con los agresores, ¿sí? Con los agresores, los hombres que golpean a las mujeres, ¿sí? O que las violentan psicológicamente, patrimonialmente, etc. El conflicto del agresor, ¿sí? El conflicto primario del agresor, ¿sí? No es con su pareja, sino con su propia madre. Y por lo general, los agresores idolatran y tienen en un pedestal a su propia madre. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los agresores? Que ese odio que sienten hacia su madre lo transforman en una te idolatro, pero ¿a dónde creen que se va ese odio, chicos y chicas? Ese odio lo desplazan, que el desplazamiento es otro mecanismo defensivo, lo desplazan a sus parejas. Porque como idolatran a su madre, aunque el odio primario está ahí con mamá. No sé si queda claro este ejemplo, chicos y chicas.
Sí, maestro. ¿Sí? Ok, entonces ahora vamos con la regresión. Dice, la regresión es retroceder a una etapa psicosexual anterior donde hubo más placer y menos ansiedad. ¿Sí? En la regresión la persona retrocede en el tiempo a una etapa en la que fue menos ansiosa y tenía pocas responsabilidades. La regresión ocurre con frecuencia después de una experiencia traumática. Por ejemplo, el niño que comienza a mojar la cama de nuevo cuando está asustado ante el hecho de que tiene que ir a la escuela por primera vez. ¿Sí? Entonces, un niño que ya no se orinaba en la cama y que comenzó a orinarse de nuevo, ¿sí? Justo cuando está por entrar a la escuela. ¿Sí? Era algo que ya controlaba, el control de esfínteres. Sin embargo, viene esta regresión. ¿Sí? ¿Dudas, chicos y chicas? ¿Preguntas? Estoy en clase. Ok, bueno, entonces, vamos ahora a avanzar con un mecanismo defensivo más para terminar la clase. Vamos a hablar de la racionalización. ¿Sí? La racionalización implica tratar a una emoción o impulso de manera analítica e intelectual para evitar sentirla. ¿Sí? Se trata de un razonamiento defectuoso en virtud de que el problema permanece sin resolverse a nivel emocional. Y les voy a poner un ejemplo súper sencillo. ¿Sí? Luego los ejemplos de situaciones de violencia son muy claros para identificar este tipo de situaciones. Supongamos que la mamá de Tania, ¿sí? Está casada con un agresor. Está casada con un hombre violento, con un hombre irritable. Y entonces, la mamá de Tania, la mamá de la compañera, invitó a su comadre, ¿sí? A pasar la tarde, a echar cafecito, charla, galletitas, chalala, chalala. Entonces están ahí en el cafecito, ¿sí? Echando charla y demás, tomándose el cafecito. Llega el esposo, irritado, ¿sí? Y ocurre algo que no le parece y entonces empieza a mentar madres, se mete a su cuarto y azota la puerta. Esta situación angustia mucho a la mamá de la compañera, la lleva a una angustia muy grande, ¿no? Pues porque está ahí en presencia de su amiga y entonces, pues, ¿qué va a decir? ¿Qué va a pensar? Etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces se da como este silencio incómodo, ¿sí? De la situación. Y entonces la mamá de la compañera le dice, ay, Juanita, es que seguramente viene de malas, no le ha de haber ido bien en el trabajo, seguramente por eso reaccionó ahorita así. No, comadre, él no reaccionó ahorita así por eso, él reaccionó así porque es un agresor, ¿sí? Pero entonces ella racionaliza que él tuvo esa reacción porque le aconteció algo en el trabajo, ¿no? O sea, hay una explicación defectuosa de lo que realmente está pasando y eso hace que el conflicto no se resuelva. No sé si queda claro este ejemplo, chicos y chicas. ¿Sí?
¿Cuántas veces, chicos y chicas, ustedes no se han dado explicaciones a sí mismos de cosas que pues nada más están haciendo, por así decirlo, majes, pero no están resolviendo nada? Y se quieren hacer creer algo que no está realmente aconteciendo, algo que no es real. Sin embargo, ustedes quieren creer que es real y lo racionalizan desde un lugar donde para ustedes aparentemente eso es lo que está pasando. Muy bien, chicos y chicas. Entonces, vamos a seguir avanzando. ¿Sale? Bueno, vamos a dejarlo. Bueno, la compañera ahorita puso un ejemplo de lo que le pasa a ella con su familia. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Sí, vamos a finalizar la grabación. Y mañana terminamos con los últimos 3 mecanismos de defensa que aparecen en la mayoría de las bibliografías de libros de teorías de la personalidad. No quiere decir que sean únicamente estos, chicos, sino que son como los principales. ¿Sí? Hay muchísimos más con parecidos y con pequeñas diferencias que ustedes pueden revisar en el libro de Anna Freud de los mecanismos de defensa, ¿sale?